Ya, lo que le quería decir era un material que lo tenía acá ya. Ya, ¿cómo estamos de teoría, muchachos? ¿Qué tal estamos de teoría? ¿Todo ya lo dominamos? ¿Cómo estamos? Para poder de repente plantear ideas más generales o precisarles, no sé, ustedes tienen sus ideas. Hay un material adicional que quiero enviarles para que puedan resolver lo que es sensación y percepción como algo complementario, pero eh, ¿cómo estamos de teoría? ¿No? Hay todavía algunas cosas que hay que recordar, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Entonces sí vamos a aclarar la teoría de manera precisa. No hay problema. Entonces vamos con todo con la teoría para plantear de manera precisa. A ver, chicos. Para empezar, hay que determinar que la sensación es la base biológica de la percepción. ¿Ya? La sensación es la base biológica de la percepción. La sensación es la base biológica de la percepción. ¿Ya? Es la base biológica de la percepción. Exactamente, ¿qué cosa es la sensación? Es un proceso fisiológico. Es un proceso fisiológico. Es un proceso fisiológico por el cual captamos rasgos aislados, de un estímulo mediante receptores sensoriales. Mediante receptores sensoriales. ¿Ya? Mediante receptores sensoriales. Nosotros tenemos una diversidad de receptores sensoriales que los encontramos en todo nuestro cuerpo, en distintas partes de nuestro cuerpo, y esos receptores sensoriales son los que nos van a permitir captar estímulos tanto internos como externos, estímulos que vienen de fuera del cuerpo, estímulos del propio movimiento de nuestro cuerpo y estímulos que vienen del interior de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a captar estímulos que vienen de fuera del cuerpo, del propio cuerpo y también del interior del cuerpo. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la sensación. Es un proceso fisiológico y es la base biológica de la percepción. Es decir, para que pueda existir la percepción, primero debe producirse la sensación. Vamos a ver conceptos eh, conceptos relacionados con conceptos relacionados con la sensación, conceptos relacionados con la sensación. Conceptos relacionados con la sensación. Aquí tenemos a la traducción. ¿Qué cosa es la traducción? ¿Qué significa traducción? La traducción viene a ser una transformación, viene a ser la transformación de la energía de un estímulo, la transformación de la energía de un estímulo en impulsos nerviosos, ¿ya? En impulsos nerviosos. En impulsos nerviosos.
Viene a ser la transformación de la energía de un estímulo en impulsos nerviosos. Profe, ¿eso qué significa? Eso significa que cualquier impulso nervioso que nosotros, que cualquier estímulo que se contacte con nuestro órgano sensorial no puede trasladarse a nuestro cerebro de la misma manera como ha sido contactado. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes ven imágenes en una televisión, los estímulos, ahí el estímulo fundamental es la energía luminosa, ¿no? Energía luminosa. Esa energía luminosa tiene contacto, en este caso, con los conos de la retina de tus ojos, bueno, en el caso de la noche, bastones, conos y bastones. Entonces tiene contacto, digamos, con las células que están en la retina de tus ojos. Esa energía luminosa no es la misma energía que se va a ir hasta tu cerebro, hasta tu lóbulo occipital. Esa no es la energía que va a ir a tu cerebro. Esa energía tiene que sufrir una transformación, sufrir un cambio. Entonces, estos receptores sensoriales van a transformar esta energía, la van a transformar en impulsos nerviosos. O sea, la van a transformar en una especie de energía eléctrica, esa energía que va a convertirse en un impulso nervioso, esa es la energía que va a ir hasta tu cerebro. O sea, no es la misma energía luminosa la que va a ir hasta tu cerebro. Esa energía tiene que ser transformada, sea cualquiera la energía. Por ejemplo, una caricia implica energía mecánica y esa energía mecánica tiene que transformarse en energía eléctrica, impulso nervioso, y ese impulso nervioso se va a trasladar al lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital recién lo va a procesar. ¿Qué procesa el lóbulo occipital? El lóbulo occipital solamente procesa impulsos nerviosos. Correcto. No procesa la energía luminosa, no procesa la energía mecánica, no procesa la energía térmica, nada de eso procesa. Correcto. Procesa solamente impulsos nerviosos. Entonces, tiene que haber una transformación de la energía original en impulsos nerviosos. Y a eso se le conoce como transducción. ¿De acuerdo? Perfecto. Y vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto, chicos, el umbral. El umbral absoluto. El umbral absoluto. ¿Qué cosa es el umbral absoluto, muchachos? Para que se produzca una sensación, chicos, tiene que haber una mínima cantidad. ¿Qué es el umbral absoluto? Mínima cantidad de energía necesaria. Mínima cantidad de energía necesaria. Mínima cantidad de energía necesaria para producir sensación. Mínima cantidad de energía necesaria para producir sensación. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, muchachos, tus oídos no van a ser estimulados por un estímulo auditivo si es que ese estímulo auditivo no alcanza cierto nivel de intensidad. Un sonido, por ejemplo, debe tener un cierto nivel de intensidad para que el oído lo pueda captar. Si el nivel de intensidad del sonido es muy bajo, tu oído no lo puede captar. Y si tu oído no lo puede captar, quiere decir que ese estímulo no está excitando a tu oído. Para que se produzca la sensación, tu oído tiene que ser excitado por el estímulo auditivo. Pero si el estímulo auditivo es muy bajo, tu oído no lo capta. Entonces no produce sensación. Si no es excitado tu oído por el estímulo, no hay sensación. ¿Eso qué significa? Que no se ha alcanzado el umbral mínimo. El umbral mínimo o umbral absoluto es la mínima cantidad de energía necesaria para que el oído pueda captar al estímulo. Una vez que el oído lo capta al estímulo, ya se produjo la sensación. ¿Correcto? Y eso es umbral absoluto. ¿Es que se ha alcanzado el umbral absoluto? Obviamente, ¿no? Se ha alcanzado el umbral absoluto. Vamos a ver en tercer lugar el umbral diferencial. El umbral diferencial.
el umbral diferencial. A ver, muchachos. Imaginemos que estamos tomando nuestro cafecito y le ponemos 3 cucharaditas de azúcar. Y nos parece que está dulce, pero no tanto como nos gusta. Entonces le vamos a aumentar media cucharadita más de azúcar para que esté un poquito más dulce. ¿Qué pasa si yo le introduzco o le aumento media cucharadita más y no lo siento diferente? Lo siento igual. Si yo le eché 3 cucharaditas al café de azúcar, le eché 3 cucharaditas y luego le eché media cucharadita más y lo siento igual, quiere decir que todavía no se ha producido un cambio de sensación. Todavía sigo experimentando la misma sensación. Entonces, ¿qué se requiere para que yo pueda experimentar un cambio de sensación? Aumentarle un poquito más de azúcar. Entonces ya no le voy a echar media cucharadita más, le voy a echar una cucharadita más. Entonces yo le añado una cucharadita más en vez de media y ahora sí siento el cambio de sensación. Entonces, si originalmente tenía 3 cucharaditas, ahora le aumento una cucharadita más y ahora sí estoy sintiendo el cambio de sensación. Por lo tanto, esa cucharadita adicional constituye el umbral diferencial. Es la mínima diferencia para producir un cambio de sensación. ¿De acuerdo? Eso sería el umbral diferencial. Por lo tanto, el umbral diferencial es la mínima diferencia entre 2 estímulos, mínima diferencia entre 2 estímulos para que se produzca un cambio de sensación, ¿ya? Para que se produzca un cambio de sensación. Para que se produzca un cambio de sensación. ¿Ya? Para que se produzca un cambio de sensación. ¿De acuerdo, muchachos? Correcto. Mínima diferencia entre 2 estímulos para que se produzca un cambio de sensación. Ahora, ¿qué pasa, chicos, cuando nosotros nos vamos a una fiesta? Cuando nos vamos a una fiesta y el dueño de la fiesta ha aumentado el volumen de su equipo de sonido al máximo. Entonces, yo escucho la canción, pero en un volumen demasiado alto para mis oídos. Mi sensibilidad auditiva no me permite escuchar con agrado ese nivel de volumen. Comienza mi sensibilidad, o sea, mi oído va a sentir dolor, va a sentir malestar, voy a sentir incomodidad. Correcto. Cuando mi oído siente malestar, siente dolor, siente incomodidad por el sonido que está escuchando, eso significa que el sonido es demasiado alto para mi oído. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi oído tiene un nivel, digamos, de sensibilidad que va a permitir hasta cierto punto un sonido. Si el sonido es muy alto, ya mi oído va a sentirse afectado. Entonces, ¿cómo se llama aquel nivel de intensidad máximo que puede soportar el oído o cualquier otro órgano sensorial? Se llama umbral máximo, ¿de acuerdo? El umbral máximo es la mayor cantidad, máxima cantidad de energía, máxima cantidad de energía de un estímulo, máxima cantidad de energía de un estímulo que puede soportar el órgano sensorial. Que puede soportar un órgano sensorial. ¿Ya? Que puede soportar un órgano sensorial. Si se pasa esa cantidad, entonces el órgano sensorial ya se siente resentido, se siente afectado. Correcto, ya me duele ya. Eso puede pasar no solamente con sonidos, eso puede pasar, por ejemplo, con la piel. Por ejemplo, si yo
me echo agua caliente para bañarme y esa agua caliente sobrepasa lo que puede soportar mi piel, entonces ya va a causar dolor, va a causar malestar, se va a quemar mi piel. Eso quiere decir que ya se superó el umbral máximo. O sea, digamos que mi piel tiene un umbral máximo de soporte. Cuando ya se supera ese umbral máximo, ya se causa dolor. ¿De acuerdo? Y otro concepto importante, acá es 4, es el concepto de adaptación sensorial. De adaptación sensorial. Profesor, ¿qué cosa es adaptación sensorial? Bien, chicos. Mira, nuestro órgano sensorial tiene, digamos, como decir, un mínimo de exigencia y un máximo de soportes. Para que se produzca la sensación tiene que haber una mínima cantidad de energía que debe llegar al órgano sensorial para que éste lo pueda captar. Y por otro lado, para que no te cause dolor, hay un máximo nivel de energía que se puede soportar. Ya entre lo mínimo y lo máximo, existe, sin embargo, un as bajo la manga de nuestros órganos sensoriales. Cuando algo falla, nuestro órgano sensorial tiene que recurrir a su as bajo la manga. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así? Cuéntame, cuéntame. Su as bajo la manga viene a ser la adaptación sensorial. Profe, ¿cómo así? Es como decir el plan B, ¿no? Si no se cumple con las condiciones externas adecuadas, entonces es el órgano sensorial el que va a tener que adecuarse al estímulo, ¿ya? El órgano sensorial tiene que adecuarse al estímulo. Vamos a suponer que el sonido es muy bajo, muy bajo. Mi oído no lo capta, correcto. Pero si yo sigo emitiendo el sonido bajo, puede ser que mi oído se agudice a tal grado que ya lo capte, ¿ya? Se agudiza a tal grado que ya lo capta, ¿no? Eso suele pasar, por ejemplo, también, tanto en cuestiones de sonido, a veces no captamos un sonido, pero cuando ese sonido sigue constante, ya nuestro oído comienza a captarlo. Y el sonido no ha aumentado, simplemente que el oído se ha vuelto más agudo, ha aumentado su sensibilidad y ahora ya lo puede captar. ¿Cómo se llama ese fenómeno por el cual el oído ha agudizado su sensibilidad y ahora puede captar un sonido que antes no captaba? Eso se llama adaptación sensorial. ¿De acuerdo? Y también puede pasar al contrario. ¿Qué pasa si yo escucho una música muy alta, muy alto volumen? Entonces mi oído le molesta, le incomoda. Pero como el sonido sigue ahí, yo no me puedo escapar de la fiesta porque está mi flaca ahí conmigo y no se quiere ir ella porque ella sí es toneraza y ella sí le gusta todo tipo de bulla. Y yo no, yo soy más sensible, a mí me gusta la música clásica, pero mi flaca sí es recontra, le gusta la juerga, ¿no? Se va de amanecida varias veces. Entonces, yo no quiero irme porque no quiero dejar a mi flaca con un montón de lobos que hay por ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Me quedo. Y al quedarme, ¿qué pasa con mi oído? Mi oído va disminuyendo su sensibilidad. Disminuye su sensibilidad y va logrando que ya no le fastidie tanto el sonido. O sea, se adapta al sonido fuerte. Se adapta. ¿Cómo se adapta? Disminuyendo su sensibilidad. Y eso es adaptación sensorial. ¿Qué es adaptación sensorial? Adecuación. Adecuación o ajuste. O ajuste del órgano sensorial al estímulo adecuación o ajuste del órgano sensorial al estímulo prolongado. Al estímulo al que está expuesto de manera prolongada, ¿no? Al que está expuesto de manera prolongada. Al que está expuesto de modo prolongado.
Cuando el órgano sensorial está expuesto al estímulo de manera prolongada, entonces el órgano sensorial se adapta a ese estímulo. O disminuye su sensibilidad porque el sonido es muy alto, o aumenta su sensibilidad porque el sonido es muy bajo. Profe, pero eso solo pasa con sonidos. Cuando una persona consume una sopita con sal, y se te pasó la sal, en la medida que tú comienzas a consumir sopa con sal, sopa con bastante sal, tu órgano sensorial se va adecuando y ya no le parece tan salado, ¿correcto? Igual pasa al revés. Bueno, al revés también pasa algo semejante, ¿no? Se ajusta. Comen sopa con poquita sal, al comienzo te parece que no tiene nada de sal, poquita nomás tiene, pero poquito a poquito tu órgano sensorial se va ajustando a esa cantidad de sal y ya te acostumbraste a esa cantidad de sal. Cuando te echan más sal, ya te molestan. Correcto, porque ya te acostumbraste a consumir poca sal, porque ya se ajustó tu órgano sensorial a esa poca cantidad de sal. Y eso es en cualquier sentido. Puede ser auditivo, puede ser gustativo, puede ser olfativo, en cualquier caso. ¿Ya? Muy bien. ¿Por ahí hay alguna pregunta? Ya no se podrá escuchar más del nivel de intensidad del umbral máximo. No, o sea, puedes escuchar, el volumen puede aumentarse. El volumen puede aumentarse. El asunto es que ese volumen va a generar un efecto desagradable, ¿no? O sea, te va a causar más dolor. Cuando más aumentas el volumen, más dolor te va a causar. Sí lo puedes escuchar, pero te va a causar más dolor. ¿De acuerdo? La otra pregunta era, ¿constancia perceptual? No, la constancia perceptual es otra cosa. Es algo muy distinto. Ahora le voy a explicar. Ya, ahí hemos hablado de los conceptos relacionados con la sensación. Conceptos que cualquiera de estos conceptos se puede utilizar para una pregunta de examen de admisión. ¿Ya? Vamos ahora a hablar de las modalidades sensoriales. De las modalidades sensoriales. ¿Ya? Modalidades sensoriales. Ya, hay que ver las distintas modalidades sensoriales que hay. Hay 8 modalidades. Vamos a ver las modalidades de tipo esteroceptivas. Esteroceptivas. Ya, las modalidades esteroceptivas. Vamos a ver en primer lugar la modalidad visual. La modalidad visual. En la modalidad visual, lo que es importante es tomar en cuenta qué cosa, digamos, puede captar la modalidad visual, ¿no? La modalidad visual básicamente va a captar imágenes, ¿ya? Ya, la modalidad visual va a captar imágenes, ¿ya? Básicamente va a captar imágenes. Obviamente, cuando hablamos de imágenes, hablamos de, por ejemplo, las formas, la extensión, ¿correcto? Formas diversas, la extensión. Eso, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el centro de procesamiento o el receptor? ¿Cuál es el receptor? El receptor es los conos y bastones de la retina, ¿no? Conos de día, bastones de noche.
Conos y bastones de retina. Eso es el órgano sensorial que capta las imágenes, ¿ya? ¿Y cómo se llama el centro de procesamiento? El centro encefálico, en este caso, es el lóbulo occipital, ¿ya? El centro encefálico que va a captar, que va a procesar la información, es el lóbulo occipital, ¿ya? El centro encefálico sería el lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Entonces, el auditivo, la sensación auditiva, ahí por ejemplo, los rasgos que capta la sensación auditiva son sonidos, ruidos, ¿no? Sonidos y ruidos. El receptor es el órgano de Corti que está en la cóclea, el órgano de Corti que está en la cóclea del oído, y el centro encefálico es obviamente el lóbulo temporal, ¿ya? El centro lóbulo temporal, ¿ya? El lóbulo temporal. El centro encefálico viene a ser el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Otra sensación, muchachos, es la sensación gustativa. La sensación gustativa, chicos, ¿qué tenemos? Los rasgos que capta son básicamente sabores de todo tipo, ácido, dulce, salado, ácido, dulce, salado. ¿Cuál es el receptor? Las papilas gustativas. Receptor, papilas gustativas. Las papilas gustativas. Y el centro encefálico es el lóbulo parietal también, el que procesa las sensaciones gustativas, el lóbulo parietal. En cuarto lugar, chicos, tenemos ya tenemos la visual, la auditiva, la gustativa, ahora la olfativa. La olfativa. En la olfativa, chicos, ¿cómo se llaman los rasgos que capta? Bueno, la olfativa va a captar obviamente olores de todo tipo, olores. El receptor es obviamente los cilios olfatorios, ¿correcto? Cilios olfatorios, fosas nasales. Los cilios olfatorios de las fosas nasales vienen a ser cilios olfatorios de las fosas nasales, y el centro de procesamiento, el centro encefálico, viene a ser el rinencéfalo. El rinencéfalo. ¿Ya? Viene a ser el rinencéfalo. En quinto lugar, señores, en quinto lugar, tenemos a la sensación áptica, también conocida como cutánea o táctil. La sensación áptica o cutánea
A ver aquí, ¿cuáles son los rasgos que se captan? Los rasgos que se captan aquí son la textura, la presión, el dolor, la temperatura también. Todo eso puede captar la piel, la temperatura. ¿Cuáles son el receptor? El receptor. Aquí están las células libres de la piel. Células libres de la piel. ¿Ya? Células libres de la piel. Las células libres de la piel. Finalmente ahí vamos a captar. Y el centro de procesamiento o centro encefálico, el centro encefálico es el lóbulo parietal. ¿Ya? El lóbulo parietal. Ahí tenemos, chicos, básicamente, aspectos fundamentales que debes tomar en cuenta en el caso de la sensación. ¿Ya? Pero, falta ahora las sensaciones de tipo propioceptivas. Las sensaciones de tipo propioceptivas. Profesor, ¿por qué se le llaman propioceptivas? Bueno, en primer lugar, se le llamaban estereoceptivas porque captan lo que viene de fuera, captan lo que viene del exterior. Y a la otra se le llama propioceptiva porque capta lo que viene del propio cuerpo. O sea, por ejemplo, si mi nariz capta olores que vienen de fuera, se le llama estereoceptiva. Pero en cambio, cuando muevo mi brazo, eso capta la sensación de mi propio cuerpo. Por eso le llaman propioceptivas. ¿Ya? A ver. Ya, lo de la constancia perceptual quedó pendiente porque eso toca cuando hagamos percepción. Y ese es otro punto. Al receptor olfativo también se le puede llamar bastones de epitelio olfativo. Ya, claro, los receptores olfativos son los bastones, ¿correcto? Y los conos. Los bastones son los que van a captar de noche y los conos van a captar de día, ¿ya? Así que va a depender. Si capta de noche, van a activarse los bastones. Si captas de día, van a activarse los conos, ¿ya? ¿Ya? Los bastones de epitelio del que estás hablando, ¿correcto? Ya, estás hablando del olfativo, perdón. Los bastones es de la retina, perdón. Estás hablando de bastones de epitelio olfativo. Al receptor olfativo también se le puede llamar, bueno, se le conoce más como núcleos ciliados, ¿ya? Se le llama núcleos ciliados de las fosas nasales, o se le llama cilios olfatorios de las fosas nasales, así se le conoce más, ¿ya? Algunos le llaman bastones como una cuestión analógica, ¿ya? Como cuestión analógica le llaman bastones, así le llaman algunos, ¿no? Pero no es el nombre, digamos, que se suele usar, por ejemplo, cuando se plantean algunas preguntas de examen de admisión, o en la teoría de la PRE, por ejemplo, aparece núcleo ciliado de las fosas nasales, o también aparece cilios olfatorios de las fosas nasales, ¿ya? Así aparece, pero ese también es un nombre, como te digo, que se utiliza de manera analógica, pero no es el nombre que lo vas a encontrar, por ejemplo, en el material de la presa humana, ¿ya? Por si acaso. Trata de más bien recordar los nombres que se dan acá, porque yo me baso un poco más en lo que viene en el examen, porque también hay otros nombres que se pueden utilizar, pero más me baso en lo que viene en el examen. Ya, entonces en propioceptivas tenemos a las sinestésicas, las sinestésicas, también conocidas como kinestésicas, sinestésicas o kinestésicas, ¿ya? Sinestésicas o kinestésicas. A ver, ¿qué tenemos acá, señores, sinestésicas o kinestésicas?
Eh, los rasgos que capta la sensación sinestésica o kinestésica viene a ser, los rasgos vienen a ser los movimientos corporales, los movimientos de segmentos corporales, o sea, de parte de nuestro cuerpo, de segmentos corporales, o sea, de partes de nuestro cuerpo, y postura, y posturas, y las posturas, ¿no? Y posturas. Profe, ¿cómo? Ya, por ejemplo, si muevo mi brazo, muevo mi brazo, muevo mi brazo, muevo mi cuerpo, ya. Si yo tengo los ojos cerrados, ¿cómo me doy cuenta que mi cuerpo se está moviendo? Porque tengo receptores sensoriales en esas partes de mi cuerpo que se están moviendo. Y por eso me doy cuenta que mi cuerpo se está moviendo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, segmentos corporales, partes de mi cuerpo. O sea, segmentos son parte de mi cuerpo. O sea, no es todo mi cuerpo al mismo tiempo, no, se mueven parte de mi cuerpo. Muevo la pierna, si levanto la pierna, eso también es un segmento corporal. Una postura, levanto el brazo. O si me coloco así, es una postura, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, esos son los rasgos. El receptor, el receptor, el receptor, vienen a ser las células receptoras de los músculos que se encuentran en los músculos, en los tendones y en las articulaciones. Y articulaciones. Articulaciones. ¿Ya? Ahí vamos a encontrar células en los músculos, tendones y articulaciones. Y el centro encefálico es el lóbulo parietal también. Es el lóbulo parietal. Luego tenemos las 7. Ahí tenemos las sensaciones vestibulares. Vestibulares o laberínticas. O laberínticas. Y las sensaciones vestibulares son laberínticas. ¿Cuáles son los rasgos que va a captar en la sensación vestibular o laberíntica? ¿Cuáles son los rasgos? ¿Qué cosa va a captar? ¿Qué cosa captamos? ¿Cuáles son los rasgos captados? Captamos el equilibrio corporal, ¿ya? El equilibrio en relación, por ejemplo, a la fuerza de gravedad, ¿ya? El equilibrio corporal. También vamos a captar los movimientos de rotación y aceleración. Movimientos de rotación y aceleración. Eso también se va a captar, ¿de acuerdo? Movimiento de rotación y aceleración. Y esos son los rasgos. Ahora, ¿cómo se llama? ¿O cuál es el receptor? ¿Cuáles son los receptores? El receptor viene a ser, chicos, está en la oreja. Vienen a ser los canales semicirculares del oído interno. Canales semicirculares del oído interno. Canales semicirculares del oído interno. ¿Cómo se llama el centro encefálico, chicos? ¿Cómo se llama el centro encefálico? El centro encefálico viene a ser, el centro encefálico, en el caso de la vestibular, vienen a ser los núcleos vestibulares del tronco encefálico. Núcleos vestibulares del tronco encefálico. Los núcleos vestibulares del tronco encefálico.
¿ya? Los núcleos vestibulares del tronco encefálico viene a ser el centro que procesa todos esos rasgos como el equilibrio, como la rotación, como la aceleración. Por ejemplo, cuando uno se da vueltas y se marea, eso es gracias, captado por estos núcleos vestibulares, ¿ya? Estos núcleos vestibulares van a procesar esa información. La rotación, la aceleración, el equilibrio o la falta de equilibrio va a ser procesada por los núcleos vestibulares. ¿Hay un problema de... ¿No se ve bien? Ah, ya. A ver, Yandel, no te entendí la pregunta. Para saber dónde están sus partes del cuerpo, ¿a cuál te refieres? Ah, para conocer las partes del cuerpo, ese es en la sinestésica. Para saber dónde está la parte del cuerpo, esa es en la sensación sinestésica. Por ejemplo, yo me muevo, ¿dónde está mi muevo? Por ejemplo, yo estoy moviéndome y yo digo, ¿dónde está mi mano? ¿Dónde está mi mano? Mira, ¿y dónde está mi mano? Entonces, mi mano está acá. Ah, ya ves, o sea, esa es la sinestésica. Claro, la sinestésica, exacto. La sinestésica es la que te permite saber, o sea, tú dices, si tú estás en el carro, vamos a suponerlo, entonces vamos a suponer que tú estás en el carro y estás parado en el carro y tú tocas a otra persona, vamos a suponer que es una dama, ¿no? Una chica, la tocas. Tú no vas a decir, no, lo siento, es que yo no sabía dónde estaba mi mano. O sea, tú no vas a decir eso, porque tú, aunque esté con los ojos cerrados, tú dices, no, es que estaba dormido, no me di cuenta dónde estaba mi mano. No puedes decir eso. Porque tú, aunque estés dormido, aunque estés con los ojos cerrados, tú vas a sentir dónde está tu mano. Tú sabes. Tú sabes lo que estás tocando. Entonces, si tú tocas de repente a otra persona y tú le dices, no, pero es que yo no me doy cuenta que la estaba tocando. O sea, no puede ser, pues no puede ser. Tú te vas a dar cuenta. Es que yo estaba mirando por otro lado. No, es que eso no puede ser. Igualito, tú te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque hay receptores sensoriales en las articulaciones, en los tendones. Entonces tú te vas a dar cuenta qué cosa estabas tocando. ¿Sí o no? Y tu cachetadón te va a caer con todo, con toda justicia, pues, porque tú sabes lo que estás haciendo. Nada que no, que mi mano solita se mueve, no, no es así. Es un movimiento voluntario y además la sensación es sinestésica, por lo tanto tú sabes eh, lo que estás tocando, ¿no? Porque tú sabes el movimiento de tu mano, sabes la postura de tu mano, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Entonces ya sabes, y por lo tanto, no puedes echarle la culpa a la casualidad. No, es que la vida ha hecho esto. No, tú has sido el culpable. Vamos a ver. Finalmente, hay unas sensaciones de tipo interoceptivas. Esa es la número 3, la última. Las interoceptivas. Y en las interoceptivas, señores y señoritas, tenemos, a ver, a las sensaciones sinestésicas. Así se le llaman, ¿no? 8. Las sensaciones sinestésicas. Las sensaciones sinestésicas, ¿cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son los rasgos? Los rasgos son los, la presión, puede ser dolores, opresión, por hambre, sed, etcétera, por hambre, sed, etcétera, ¿no? Sientes en el órgano interno, ¿no? Eso lo sientes dentro de tu cuerpo. Dolores, opresión, por hambre, sed, cansancio, ahí voy a poner acá también, cansancio, etcétera. Cansancio, etcétera. ¿Cómo se llama el receptor? ¿Cómo se llama el receptor? El receptor vienen a ser los músculos lisos de los órganos internos. Musculatura lisa de los órganos internos.
musculatura lisa de órganos internos. Musculatura lisa de órganos internos. Y el centro encefálico es el lóbulo parietal también. ¿Ya? A la justa, bien. El centro encefálico viene a ser el lóbulo parietal. ¿Ya? El lóbulo parietal. Ya está. Todo, ¿ya? Ahí hemos terminado. La primera pizarrita. Y le pueden sacar fotito. Fotito de la primera pizarrita. A ver. Se le saca fotito de la primera pizarrita. Una captura de pantalla. Una fotito. Vamos a ahora empezar ya con la percepción. Ahí hemos terminado con sensación. Ahí hemos terminado con sensación, chicos. Y ahora vamos a comenzar con percepción, ¿ya? Entonces ya está aclarado. Ahí hemos empezado con sensación. Ahora vamos a hacer percepción. Antes de borrar la pizarra, un ligero recuento de todo, rapidito nomás. Hemos dicho que la sensación es la base biológica de la percepción. Hemos dicho que es un proceso fisiológico que permite captar rasgos aislados de un estímulo mediante receptores sensoriales. También hemos hablado de la transducción como la transformación de la energía de impulso nervioso, en impulso nervioso. También hemos hablado del umbral absoluto como la mínima cantidad de energía necesaria para que se produzca la sensación. Hemos explicado que el umbral diferencial es la mínima diferencia entre dos estímulos para experimentar un cambio de sensación. Hemos dicho que el umbral máximo es lo máximo que puede soportar un órgano sensorial para no sufrir dolor ante un estímulo sensorial. Hemos dicho que la adaptación sensorial es la adecuación o el ajuste del órgano sensorial al estímulo, ¿cierto? Eso hemos dicho. Y también hemos hablado de las 8 modalidades sensoriales. Hemos mencionado 5 estereoceptivas: la visual, la auditiva, la gustativa, la olfativa y la áptica o cutánea. Esas son las 5 estereoceptivas. Y son estereoceptivas porque captan estímulos que vienen del exterior. También hemos mencionado las propioceptivas, que captan estímulos del propio cuerpo, como la sinestésica, que capta el movimiento de parte de nuestro cuerpo, la postura que podemos asumir, y también la vestibular, que es la que capta movimientos de rotación, aceleración y estados de equilibrio, ¿correcto? Y finalmente hemos hablado de las interoceptivas, y ahí hemos mencionado básicamente la sinestésica, que va a captar dolores internos en el cuerpo, por ejemplo, dolor de estómago porque tienes hambre, o una presión cuando sientes hambre, cuando sientes sed, hay una cierta presión en tu órgano interno que te hace pensar que tienes hambre, ¿no? Ahí detectas el hambre. O a veces también una falta de energía, un agotamiento, un cansancio. Tú sientes que estás cansado, sientes que estás agotado, ¿no? Correcto. Ese cansancio, ese agotamiento lo sientes gracias a tus sensaciones senestésicas. ¿Ya? Senestésicas. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Ya? Hemos hecho un recuento de todo, esa primera pizarrita. Y ahora sí, le vamos con todo a las percepción, ¿ya? Vamos ahora a trabajar con toda la percepción. Entonces, ahora sí, la percepción. ¿Ya? Vamos a trabajar la percepción.
Ya. Ahora vamos a trabajar la percepción. Ahí vamos a hablar de constancia perceptual y todo ese tipo de leyes que existen. Ya, mi amigo. Bien. A ver. eh, la percepción. La percepción. La percepción. La percepción. ¿Qué cosa es la percepción? La percepción es un proceso cognitivo, ¿no? Proceso cognitivo. La sensación es fisiológico, ese es un proceso cognitivo que permite interpretar, integrar, interpretar y dotar de significado a un estímulo sensorial. Y dotar de significado a un estímulo sensorial. ¿Ya? Dotar de significado a un estímulo sensorial. ¿Ya? Las condiciones necesarias, ¿ya? Entonces, los factores necesarios para que haya percepción, factores son dos, ¿ya? Un factor es el factor biológico, que es la sensación. El factor biológico viene a ser la sensación. O sea, ya hemos explicado que la sensación es el factor biológico de la percepción. Y el segundo factor es el factor cultural. El factor cultural que tiene que ver con conocimientos adquiridos, ¿no? Conocimientos aprendidos. Conocimientos aprendidos y expectativas. Expectativas. Es decir, yo no puedo percibir, si yo no tengo un conjunto de conocimientos adquiridos en mi memoria, esos conocimientos adquiridos en mi memoria van a ser de base, van a servir de base para todo lo que yo pueda percibir. Cuando un bebé nace recién, imagínate un bebé recién nacido, lo están sacando del vientre de la madre, en ese momento ese bebé va a sentir frío, pero el bebé no reconoce todavía lo que es frío propiamente, solamente lo siente. Lo único que tal vez podía percibir el bebé es la voz de su madre nada más, porque después no percibe nada ya que él no conoce la realidad, no conoce todo lo que recién está viendo en el mundo. Entonces todavía no puede percibir. Lo que sí experimenta son sensaciones, agradables o desagradables, pero todavía no percibe. O sea, él todavía no reconoce al estímulo, él todavía no le puede dar significado a las cosas con las que él tiene contacto. Poco a poco él va a aprender a tener contacto con las cosas y ya le va dando un significado, ¿correcto? Eso lo va a aprender poco a poco, pero al comienzo obviamente no percibe, porque la percepción requiere dos cosas, requiere la sensación, ese es un buen punto, pero también requiere el conocimiento previo, recuerda también tener expectativas. Por eso que cuando tú percibes un estímulo, tú y tu enamorada van a una película y tú puedes percibir algo que ella no percibe o al revés. ¿Por qué? Porque eso depende de los conocimientos previos que cada uno tiene y también depende de la
expectativa que cada uno puede tener. Entonces, muchas veces nosotros percibimos diferentes imágenes, o sea, tenemos distintas percepciones porque tenemos distintas expectativas y tenemos distinta cultura general. Y también puede haber fallas en el factor biológico, ¿no? Algunas personas tienen, por ejemplo, mayor agudeza visual, otros tienen menor agudeza visual. ¿Y eso también va a influir en la percepción? Claro que sí. ¿Ya? Va a influir en la percepción. Cuando tenemos mayor o menor agudeza visual. Claro que sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los principios y leyes de la percepción. Principios y leyes de la percepción. ¿Ya? Principios y leyes de la percepción. Principios y leyes de la percepción. Veamos acá, por ejemplo, el famoso principio holístico. El principio holístico que dice que el todo es más que la suma de sus partes. El todo es más que la suma. El todo es más que el todo es más que la suma de sus partes. Eso significa que yo no veo un todo como un simple juntar las partes, sino como un sistema, como algo organizado. Se percibe como una organización de elementos formando una estructura determinada. No es simplemente juntar las partes. El todo es más que la suma de las partes. ¿Ya? Otro principio importante es el principio de constancia perceptual, que precisamente preguntaba compañero, ¿no? Compañera creo que era. Constancia perceptual, ya se pasó la. El principio de constancia perceptual. ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es? Explíqueme. El principio de constancia perceptual nos dice que un estímulo, ¿no? Un estímulo seguirá siendo percibido de la misma manera. Un estímulo seguirá siendo percibido de la misma manera pese a cambios sensoriales, ¿ya? Pese a cambios sensoriales. Pese a cambios sensoriales. Profe, ¿cómo que cambios sensoriales? ¿A qué se refiere? Pese a cambios sensoriales. En ese momento hay luz y tú ves que esta tiza es blanca, pero si se apaga la luz, ¿tú pensarías que esta tiza ha cambiado de color? No, tú seguirías pensando que la tiza es blanca. Otro ejemplo. Si tú eres visitado por un amigo, llega a tu casa tu amigo, toca la puerta, conversan en la puerta, un rato conversan, luego tu amigo se aleja. Y tú sigues viendo cómo tu amigo se va alejando, se va alejando. A los 20 metros tú ya no ves igualito a tu amigo en el sentido sensorial, porque ya la luz no llega igual a tus ojos. A los 50 metros ya se le ve borroso y a los 100 metros se le ve pequeñito. Sin embargo, perceptualmente tú sigues percibiendo a tu amigo como la misma persona, con la misma ropa, en el mismo tamaño y las mismas características que tú conoces de él. Porque la percepción es una cuestión psicológica, en cambio la sensación es una cuestión fisiológica. Los cambios sensoriales se han producido por la distancia, por la luz, porque ya la energía no llega igual a tus ojos, pero psicológicamente tú sigues considerando a tu amigo con las mismas características de siempre. Y eso es percepción. Vuelvo a repetir, la percepción es psicológica, la sensación es fisiológica. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿O no queda claro?
A ver, hola, ¿queda claro? ¿Están acá? ¿Me entendieron lo de constancia perceptual? Les expliqué que la constancia perceptual consiste en que un mismo estímulo se va a mantener la percepción de un estímulo, o sea, la misma interpretación, el mismo significado del estímulo, pese a que podemos experimentar cambios sensoriales con ese estímulo por cuestión de energía. ¿Y por qué se mantiene la misma percepción? Porque, le repito, la percepción es psicológica, correcto, la percepción no es fisiológica. Lo fisiológico es la sensación. La sensación cambia, pero la percepción es psicológica. Uno sigue teniendo la misma idea del estímulo. Por eso es constancia perceptual. Ahora vamos con leyes. La ley de figura y fondo. La ley de figura y fondo. ¿Qué nos dice la ley de figura y fondo, señores? La ley de figura y fondo dice que en un campo perceptual, en un campo perceptual, los estímulos destacados son la figura y los que rodean a dicho estímulo son el fondo. Los estímulos a los que le prestamos especial atención, son la figura y los que le rodean son el fondo. Y los que le rodean son el fondo. ¿Ya? Constituyen el fondo. Son el fondo. Los que le rodean son el fondo. Por ejemplo, en esta pizarra vamos a suponer que tú te quieres leer la ley de figura y fondo, ¿no? Ahí dice ley de figura y fondo, tú quieres leer esto. Si tú quieres leer que dice ley de figura y fondo, esa parte sería tu figura y todo lo que le rodea sería el fondo. ¿Ya? Correcto. Todo lo que le rodea sería el fondo. Si tú quieres leer la palabra holístico acá, esto va a ser la figura y todo el resto que le rodea va a ser el fondo. Necesariamente para poder leer algo tú tienes que separar esa partecita de todo lo que le rodea, para que así le des un sentido específico a esa partecita. Y lo tienes que separar de todo lo que le rodea. ¿Ya? Eso se llama ley de figura y fondo. Otra ley es la ley de pregnancia. La ley de pregnancia. ¿Qué cosa es la ley de pregnancia? 1:20 termina, ¿no? La ley de pregnancia nos dice que tendemos a darle sentido, tendemos a darle sentido a cualquier estímulo, y ante estímulos ambiguos, o sea, cuando aparecen varias cosas, nos basamos en lo más simple, más simétrico o más evidente. Profe, no le he entendido esa parte, profe. ¿Me lo puede explicar, profe, de otra manera, otro ejemplito?
Fácil, fácil, fácil. Te doy el ejemplito ya. No te preocupes. Por ejemplo, muchachos. Por ejemplo, muchachos. Cuando tú ves una figura como esta, tú intentas darle una interpretación. A ver, ¿qué es lo que más resalta en esa figura? O sea, lo primero que tú percibes ahí. Profe, yo lo que percibo es un rombo, profe. Claro. ¿Por qué percibes el rombo? Porque ese es lo más evidente, lo más regular, lo más simétrico, ¿ya? Lo más simple que yo puedo percibir es el rombo. Profe, yo percibo una K. En cambio, la K, que también la puedes percibir por acá, necesita, digamos, que hagas una diferenciación con el resto de los elementos. Requiere como más análisis. Pero la primera percepción que uno hace es una percepción muy sencilla, muy rápida, muy simple. Nos basamos en la pregnancia. Cuando interpretamos algo basándonos en la pregnancia, nos basamos en lo más evidente, ¿correcto? En lo más simple. Eso es. ¿Ya? Y generalmente lo más evidente es lo que está, el contorno, ¿no? El contorno, la figura contorneada, ¿no? Lo que rodea, digamos, el perímetro, eso es lo que nos basamos, en lo más evidente, ¿no? Es como si acá yo te dijera, ¿qué cosa es esto, chicos? Chicos, ¿esto qué es? Si yo te digo así, ¿no? ¿Esto qué es, chicos? Y lo primero que tú vas a ver es que es un cuadro, ¿no? Es un cuadrado, profe. Profe, es un cuadrado, ya, listo. Profe, pero ahí hay un montón de triángulos. Claro, pero eso es lo segundo que ves. Lo más evidente es el cuadrado. Te basas en lo más evidente, lo más simple. Claro, luego vas a ver una serie de triángulos y eso ya requiere más análisis. Eso ya no es una percepción que se hace después. Primero se hace la percepción basándonos en lo más evidente, lo más simple. ¿Ya? Claro, rombo entre paredes, dice ahí. Claro, rombo entre paredes. Exacto. Tú ves un rombo entre dos paredes, ya listo. Luego puedes ver una K, luego puedes ver una M, pero eso ya es algo que lo ves después. Lo primero que percibes es lo más evidente y eso se llama ley de pregnancia. La ley de pregnancia tienes que tomarlo así. Siempre que nosotros percibimos algo, nos basamos, siempre tratamos de darle un significado. A cualquier cosa, si ves una nube y ves que la nube parece una mujer, le damos un significado. O sea, a cualquier cosa que nosotros percibamos, aunque vamos un estímulo ahí, una mancha en la pared, le damos un significado. Esa es pregnancia. O sea, tratamos de organizar los elementos para darle un significado. Eso es pregnancia. Tratamos de organizar los elementos en una configuración para darle un significado. Y lo segundo es que cuando hay un estímulo ambiguo, nos basamos en lo más simple, en lo más evidente, en lo más simétrico que tenga el estímulo. ¿De acuerdo? En los elementos más simétricos del estímulo. Ahí nos basamos en eso y de esa manera interpretamos el estímulo. La ley de agrupación. Vamos a ver las leyes de agrupación. Leyes de agrupación. A ver, chicos, las leyes de agrupación. ¿Cuáles son las leyes de agrupación, profesor? En la ley de agrupación tenemos varias. A ver, vamos a ver las distintas leyes de agrupación. Por ejemplo, tenemos a la ley de semejanza. Profe, ¿y la ley de semejanza a qué se refiere? La ley de semejanza se refiere a que siempre que percibimos estímulos parecidos, lo agrupamos, ¿ya? Siempre que percibimos estímulos parecidos, lo agrupamos. Tendemos a agrupar lo que se parece. Tendemos a agrupar lo que se parece. Siempre tendemos a agrupar lo que se parece. Profe, no entiendo bien a qué se refiere. O sea, siempre que ves cosas que se parecen, mentalmente tú la pones en un grupo, en un mismo grupo. Profe, pero dame un ejemplo, no entiendo. Mira, por ejemplo, ¿por qué a los profesores de Boles, cuando estamos con este polo amarillo, y por ahí dicen, oye, tú pareces heladero, dicen, heladero. ¿Y por qué parecemos heladero? Por el polo. Entonces te agrupas
O sea, como tú ves que en Donofrio las personas usan un un color parecido, entonces tú dices, ah, ya, heladero, entonces lo agrupas en ese grupo de heladeros a las personas que tienen este polo por el color, o sea, por el color lo metes en un grupo, por eso lo asemejas, por eso lo asemejas, ¿correcto? Por eso tú lo asemejas de acuerdo a lo que se parece. O sea, cualquier grupo, tú dices, ah, mira, se parece a tal cosa, o sea, tú lo metes en ese grupo. Tiendes siempre a agrupar todo lo que se parece. Tiendes a agrupar lo que se parece. Por ejemplo, si tú tuvieras, digamos, si tú tuvieras acá, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tú ves separadas unas bolitas amarillas, otras bolitas naranjas, separadas, y tu mente va a tratar de agrupar todo lo que es amarillo por un lado y todo lo que es naranja por otro lado. ¿Ya? La mente va a buscar eso, ¿no? O sea, mentalmente, aunque estas bolitas naranjas están separadas, estas dos bolitas, tu mente las va a agrupar. Tu mente solita va a juntarlas a todas las naranjas por un lado y las amarillas por un lado. Tu mente las agrupa así. Esa es una conducta inconsciente. La Gestalt descubrió que así funciona el cerebro humano. El cerebro humano tiene esa forma de percibir la realidad. No es algo que te hayan enseñado, es algo innato. Otra ley es la ley de proximidad. La ley de proximidad. Así como tiendes a agrupar todo lo que se parece, también tiendes a agrupar todo lo que está cerca. ¿Ya? Tendemos a agrupar todo lo que está cerca. Tendemos a agrupar todo lo que está cerca. Todo lo que está cerca. Tendemos a agrupar. Ya. Tendemos a agrupar todo lo que está cerca. Profe, ¿cómo así? A ver, ejemplo. Ejemplo, chicos. Aquí. ¿Qué pasa si yo escribo así esta palabra? ¿No? ¿Qué pasa si yo escribo así esta palabra? Quiero escribir analogías. Pero tú lees analogías. ¿Tú lees que dice analogías? No, profe, no leo, debe ser otra cosa, claro. ¿Por qué? Porque está separado. Entonces tú no lo vas a leer como analogías. Para que lo leas como analogía, yo tengo que hacer, vamos a cambiar esto. Ah, y ahora sí. Ah, ya, ahora sí. Ah, ya, ahora sí lo junté, mira. Ahora sí lo puedes leer como analogías. Porque siempre tendemos a agrupar lo que está cerca. Entonces no lo podías leer como analogía porque estaba separado, pero ahora sí lo puedes leer como analogía porque ya está todo cerca, todo junto. ¿Ya? ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? Eso es ley de proximidad, ¿de acuerdo? Esa es ley de proximidad, ¿ya? Todo lo que está cerca, tú lo vas a agrupar. Si tú, por ejemplo, vas por la calle con un grupo, hay un grupo de, vamos a suponer que en la calle hay un grupo de barristas, de la barra bravas. Qué ejemplo más curioso. Es que ese ejemplo que te he puesto demuestra claramente que cuando nosotros leemos cualquier texto, nos basamos en la ley de proximidad. Por eso cuando los profesores en la pizarra escriben mal o lo escriben muy separado, ya no se puede entender lo que escriben, ¿cierto? Por esa misma razón. ¿Ya? Te decía que si tú vas por la calle y hay un grupo de barristas y tú te acercas a los barristas solamente porque quieres cruzar la calle, cualquiera que te ve va a pensar que tú también eres barrista, ¿sí o no? Y eso es ley de proximidad. ¿Por qué te va a confundir con los barristas? Porque estás cerca de ellos. Entonces, ley de proximidad. Otra ley, la ley de, la ley de continuidad. La ley de continuidad que nos dice tendemos a considerar como una continuidad
lo que no es continuo, lo que no es continuo, o tendemos a agrupar elementos que están, elementos de la misma dirección. Elementos de la misma dirección. De la misma dirección. Cuando dos elementos están en la misma dirección, lo agrupamos. Profe, no entiendo. Ahí viene el ejemplo. El ejemplo, papá, el ejemplo. Por ejemplo, nosotros hacemos esto. Mira, le vamos a dar, vamos a considerar, oye, mire, eso parecen unos cerritos. Claro, esto de aquí. Aquí nosotros lo agrupamos como si fuera una continuidad, ¿tú viste esto? Como si fuera una continuidad. Y como más o menos siguen una misma dirección, ¿no? Vamos, ahí están siguiendo una misma secuencia, tú lo ves como todos, son un mismo grupo, forman un mismo grupo. Esto se llama ley de continuidad. Y finalmente la ley de cierre nos dice que tendemos a agrupar tendemos a completar mentalmente lo que le falte a un estímulo para que tenga sentido. Lo que le falte a un estímulo para que tenga sentido. Tendemos a completar mentalmente lo que le falte a un estímulo para que tenga sentido. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. A ver, chicos, acá te doy un ejemplo gráfico. Mira, ¿qué dice acá, muchachos? ¿Qué dice acá? Profe, y dice amor. ¿Cómo va a decir amor si esa A no está completa? Pero yo lo cierro, profe, yo lo cierro mentalmente. Exacto, tú lo cierras mentalmente. ¿Ya? Esa A no está completa, pero tú mentalmente lo cierras para que tenga sentido. Así funcionamos. Si le falta algo, nosotros lo cerramos. En boca cerrada no entran moscas. A caballo regalado no se le miran los dientes. Cuando yo digo esas expresiones, tú lo cierras, tú lo completas lo que falta. ¿Ya? Tú eres el que completa lo que falta. Eso se llama ley de cierre. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya está? Ahí están todas las leyes, todas las leyes. Ahora, una aclaración más, chicos. Hay unas teorías, las cognitivistas, teorías cognitivistas, teorías cognitivistas, de reconocimiento de formas, de reconocimiento de formas, teoría cognitivista de reconocimiento de formas. Y esta teoría que nos dice, doctor, esta teoría nos dice que nosotros reconocemos, hay tres teorías, la igualación a una plantilla, igualación a una plantilla, igualación a una plantilla. ¿Qué dice esta teoría? Nosotros tenemos en la cabeza un montón de fotografías, así, plantillas, moldes, de los milenios, de la multitud de cosas que hay en la calle, en la realidad, ¿no? Y cuando nosotros vemos algo, lo que hacemos es pensar en la imagen que tenemos en la mente y reconocemos al estímulo. ¿Ya? Entonces, igualación a una plantilla, tenemos en la mente, por ejemplo, la imagen de una letra, ¿no? La imagen de las letras. La letra A. Tenemos la imagen de las letras, ¿correcto? También tenemos la imagen de una palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es amor, no? O sea, tenemos la imagen de una palabra.
Y eso, o sea, la imagen de letras, la imagen de palabras, también la imagen de rostros puede ser. Tenemos la imagen de rostros, mira, este es el rostro de mi primo, así es mi primo, un gordito, un cachetón, ¿ya? Así es mi primo. Entonces, esa de letras, de palabras y de rostros, tenemos imágenes en la mente y con esas imágenes nosotros reconocemos los distintos estímulos que vemos. Por ejemplo, tú estás por la calle, estás pasando por un parque y reconoces la cara de una chica que es la enamorada de tu pata. Está sentada en el parque en la rodilla de otro pata. Y tú vas corriendo a decirle a tu pata, oh, la he visto a tu flaca, está con otro pata. Ya, bueno. Ahí, por ejemplo, tú, la cara de ella está en tu mente, en tu memoria, la imagen de su cara. Aunque ella está con otra ropa, ¿no? Se ha maquillado, se ha hecho otro peinado, pero esa cara tú la has guardado en tu memoria y por eso la reconoces. Y por eso le vas a tirar dedo corriendo con tu pata a quien quieres mucho, ¿cierto? Muy bien, esa es igualación a una plantilla. Otra teoría es la teoría de los componentes o geones, o le llaman también prototipos o geones, ¿ya? Prototipos o geones. Esto se refiere solo a figuras tridimensionales. Prototipos o geones solamente para figuras tridimensionales. Lo que dice esta teoría es que nosotros en la mente tenemos, por ejemplo, la figura de un cono, la figura de un cono, la figura de un cilindro, la figura de un la figura de un cilindro, ¿ya? La figura de un cilindro, la figura de un cubo, ¿ya? La figura de un cubo, la figura de una cuña, la figura de una pirámide, ¿ya? Y nosotros, como tenemos esas figuras en nuestra mente, en nuestra memoria, lo que hacemos es la combinamos mentalmente y eso nos ayuda a reconocer una serie de figuras tridimensionales que vemos en la calle que tienen parecido a estas figuras. Por ejemplo, el cono de un helado con la esfera, ¿no? La esfera también. La esfera también es una figura que está en nuestra mente, en nuestra memoria. Entonces nosotros reconocemos un helado como una combinación de cono con esfera, ¿cierto? Y así lo reconocemos. Finalmente, análisis de rasgos. Análisis de rasgos. Finalmente, análisis de rasgos. Significa que solo necesitamos algunos rasgos, solo necesitamos unos cuantos rasgos para diferenciar estímulos parecidos. Para diferenciar estímulos parecidos. ¿Ya? Para diferenciar estímulos e identificarlos. ¿Ya? Por ejemplo, una chica y un chico están sentados en una mesa, en dos sillas, no se le ve todo el cuerpo y solo se le ve la cara. ¿Qué rasgos de la cara de la chica te permite reconocer que es chica si los dos tienen cabello corto? Hay ciertos rasgos de la cara de la chica que te permiten reconocer a la chica, ¿no? Basta unos rasgos y ya te diste cuenta que es chica y el otro es chico. Esas teorías cognitivistas están en la teoría de la presa San Marcos y pueden venir en el examen de admisión, ¿eh? Por si acaso. Y lo último, acá está toda la teoría completita de todo lo que puede venir en el examen. Distorsiones perceptuales. Distorsiones perceptuales. Ya sabes esas cuáles son. Las distorsiones perceptuales son la ilusión y la alucinación. La ilusión y la alucinación. Ya sabes que en la ilusión existe el estímulo, nada más. Existe el estímulo. Ya existe el estímulo. En cambio, en la alucinación no existe el estímulo.
no existe el estímulo. Nada más. Esa es la única diferencia. ¿Ya? La ilusión puede ser objetiva o puede ser subjetiva. ¿Cuándo la ilusión es objetiva? Cuando las características del objeto generan la confusión. Por ejemplo, un vaso con agua, una taza con agua, le pones una cuchara, parece que esa cuchara se ha torcido. ¿Ya? Una taza con agua parece la cuchara torcida. Todo el mundo lo ve así, ya esa es ilusión objetiva. En cambio, si tú estás muy emocionado por ver a tu enamorada y ella no se acerca una chica, otra chica cualquiera, tú la puedes confundir con tu enamorada porque tu emoción te hace confundirla. Esa sería subjetiva. Terminado toda la teoría, resolvemos las preguntas ya. Rapidito, vamos. Mientras camina descalzo, yo le voy a explicar todas las respuestas. Ustedes ya lo han visto seguramente. Yo le voy a explicar todas las respuestas rapidito. En la pregunta 1, obviamente la respuesta es transducción, porque me están hablando de terminaciones nerviosas convierten la presión en una señal que viaja a su cerebro. Esas terminaciones nerviosas convierten la presión, que es obviamente una energía, se convierte en señales nerviosas, o sea, en impulsos nerviosos. Eso se llama transducción. La respuesta es transducción. En la 2, la respuesta es receptores químicos, porque obviamente estamos hablando de comida. Cuando se habla de comida, todas las sustancias solubles son sustancias químicas que van a ser obviamente captadas por receptores químicos, ¿no? Sustancias solubles que van a ser captadas por receptores químicos. Ahora, como ya hemos explicado en la pizarra, si una persona escucha música con audífonos, todo lo que sea sonidos, ¿qué centro de procesamiento lo va a procesar? Obviamente el lóbulo temporal, ¿no? El lóbulo temporal, por eso la respuesta sería corteza auditiva en el lóbulo temporal, ¿cierto? Obvio. Todo lo que sea música lo procesa el lóbulo temporal, ¿cierto? Ahí dice claramente, mientras se escucha música con audífonos, Luis distingue claramente la melodía, el ritmo, la voz. Ya, pues todo lo que sea música es sonido. Lo que es sonido, lóbulo temporal. En la pregunta 4, durante una caminata por el campo, Claudia percibe el leve aroma de flores silvestres a varios metros de distancia, mientras que su hermano apenas la huele cuando está muy cerca. O sea que Claudia tiene una mayor sensibilidad. Si Claudia tiene una mayor sensibilidad, requiere menos energía para activar su umbral mínimo. En cambio, su hermano requiere más energía para activar su umbral mínimo. Más adelante ambos pasan junto a un campo fumigado, a él ya no le tolera el olor, él ya no tolera el olor, o sea que él tiene un umbral máximo más sensible, correcto. Por lo tanto, un poco nivel de energía ya le causa malestar, en cambio ella puede soportar más, su umbral máximo es diferente. Tanto el umbral mínimo y el umbral máximo de ambos hermanos es diferente. La respuesta sería la C, umbral mínimo y umbral máximo. El umbral mínimo y el umbral máximo depende de cada persona. Cada persona tiene diferentes umbrales mínimos y máximos porque eso depende de la sensibilidad de cada persona. A veces esa sensibilidad depende de la educación que ha tenido esa persona en el contexto cultural y también depende de su temperamento y de su propia sensibilidad, de su temperamento o carácter. Así que la respuesta es la C. 5. La respuesta es la A. El umbral mínimo se refiere a la menor cantidad de estímulo necesaria para que una persona lo detecte. Claro, el umbral mínimo es justamente la mínima cantidad de energía para poder detectar un estímulo. El umbral máximo indica el punto exacto en el que el estímulo deja de ser percibido por completo. Falso. El umbral máximo es lo máximo que puede soportar. No es que el estímulo deje de ser percibido de ninguna manera. Es lo máximo que tú puedes soportar. ¿Ya? ¿El umbral diferencial permite detectar la más mínima variación entre dos estímulos similares? Claro. Hemos definido el umbral diferencial es la mínima diferencia entre dos estímulos para captar el cambio de sensación. La 3 es verdad, por lo tanto. La 4 también es verdad, porque dice, las diferencias individuales explican por qué cada persona presenta distintos umbrales sensoriales. Claro. Pueden ser diferencias culturales, puede ser diferencias de estimulación también que cada uno ha recibido. También puede ser diferencias de la propia, digamos, personalidad que cada uno tiene. Algunos son más sensibles que otros, ¿correcto? Y eso también va a afectar a sus órganos sensoriales. Así que la respuesta es la A. En la pregunta 6, obviamente empatamos. El nivel más bajo de intensidad que permite detectar la presencia de un estímulo se llama umbral mínimo.
La intensidad más alta de un estímulo que se puede tolerar se llama umbral máximo, y el cambio más pequeño entre dos estímulos se llama umbral diferencial. La respuesta es la A, obviamente. ¿Cierto? En la 7 dice, sensaciones heteroceptivas, ya sabe que son las de los 5 sentidos. Ahí la respuesta va a ser la A. ¿Permiten percibir estímulos del medio ambiente como sonidos, aromas o temperaturas? Claro que sí. Aromas, temperaturas, sonidos, es heteroceptivo. ¿Se originan en órganos internos como vísceras y vasos sanguíneos? Eso es falso. Los órganos internos como vísceras y vasos sanguíneos están ligados a la sensación senestésica, interoceptiva, no estereoceptiva. Eso es falso. ¿Se basan en receptores especializados localizados en la superficie del cuerpo? Claro, superficie del cuerpo como las células libres de la piel, órganos sensoriales como la retina en los ojos o las fosas nasales, etc. La 3 es verdad. Y la 4 están asociadas con modalidades sensoriales como la visión, el gusto y la audición. Claro, los 5 sentidos. La respuesta es la A. En la 8, la respuesta es la D. Dice ahí, durante una sesión de entrenamiento con los ojos vendados, un gimnasta logra mantener el equilibrio y realizar giros precisos sin necesidad de mirar su cuerpo. Bueno, ese equilibrio me hace pensar que es vestibular. Pero luego dice abajo, al preguntarle cómo lo logra, responde que simplemente siente dónde están sus brazos y piernas. Claro, si él siente dónde están sus brazos y piernas, quiere decir que él reconoce la postura de sus brazos y sus piernas. Y eso lo reconoce por sensaciones sinestésicas, no por sensaciones vestibulares. Así que por esa última frase es que detectamos que se están refiriendo a sensaciones sinestésicas, ¿no? Y no a vestibulares. En ese sentido, la 1 es verdad, están mediadas exclusivamente por receptores ubicados en la piel, eso es falso. Perdón, la 1 es falso, porque la 1 tiene que ver con los estereoceptivos, no con los propioceptivos. La 2 sí es verdadero, permiten la conciencia del movimiento y ubicación del cuerpo, incluso en ausencia de visión, esas son las sensaciones sinestésicas. La 3 corresponden a sensaciones vestibulares, eso es falso, no corresponden a sensaciones vestibulares, sino a las sinestésicas. 4 son esenciales para actividades motoras, complejas como practicar artes marciales o tocar un instrumento, por supuesto. Para que yo pueda tocar instrumentos, yo necesito de tener mis sensaciones sinestésicas. Por ejemplo, ¿por qué creen que hay ciegos que pueden tocar el piano? ¿Por qué los ciegos pueden tocar el piano? Porque obviamente van a detectar que su mano se está moviendo, aunque ellos no puedan ver. Pero porque sus manos tienen receptores sensoriales. O sea, mejor dicho, el movimiento, las articulaciones. Las articulaciones tienen movimiento. Uno puede patear sin mirar también, ¿no? Solamente sintiendo su pierna. Así que la respuesta sería la D. En la 9, la respuesta es la E. ¿Por qué vestibular? Porque ahí dice mareos. Mareos tiene que ver con equilibrio, con vestibular. Cutánea. Cutánea, ahí dice el calor del asiento metálico, o sea, temperatura. La temperatura es captada por la sensación cutánea. Está ligada a la sensación cutánea. Ahí dice sabor dulce de un helado, gustativa. Y luego dice, nota una extraña pesadez interna en todo su cuerpo. Esa es senestésica. Sí, ya terminamos, un ratito. Senestésica. Vamos con la 10. En la 10 la respuesta es la A, principio de figura y fondo. Ahí dice claramente, mientras camina por una galería de arte, Lucía observa un cuadro en el que una silueta negra resalta claramente sobre un fondo blanco. Ya pues, la silueta negra es la figura y el fondo blanco es el fondo. La respuesta es la A. En la 11, la respuesta es la D, principio de pregnancia. Ahí dice, mientras observa una nube de forma irregular, Andrés comenta que le parece ver la figura de un elefante. Como yo les expliqué, cuando uno ve cualquier elemento en un campo perceptual, uno trata de darle un sentido significativo, trata de darle un significado. A eso se le llama pregnancia, al hecho de querer darle un significado a cualquier estímulo. A eso se le llama pregnancia y eso es lo que pasa cuando uno ve ciertos rasgos en las nubes que le hacen parecer que es una mujer o que es un elefante o que es cualquier otro estímulo. En la 12, la respuesta es constancia perceptual. Como le expliqué, la constancia perceptual tiene que ver con mantener la misma percepción a pesar de que sensorialmente han habido algunos cambios. Aquí ocurre que Marcos observa cómo su perro corre hacia él desde la distancia, aunque el tamaño de la imagen proyectada en su retina cambia conforme el animal se acerca, él lo sigue percibiendo con el mismo tamaño real desde el inicio, ¿no? Obviamente constancia perceptual. En la 13, la respuesta es la A, ¿ya? La experiencia de Camila representa una ilusión objetiva.
¿Qué es ilusión objetiva? Una ilusión que no depende de Camila, de sus sentimientos, depende de las líneas paralelas. Dice, dos líneas paralelas parecen curvarse hacia el centro debido a otras líneas que lo cruzan con ángulo. Entonces, esas características hacen que ella se confunda. Por eso es objetiva. En cambio, en su amiga, porque le tiene miedo a la noche, a la oscuridad, comienza a ver, ¿no? Una figura humana entre los arbustos y solamente en una sombra. ¿Por qué? Porque obviamente sus emociones la traicionaron, ¿no? Así que la 2 es verdad. Y la 3 es falsa, porque dice que las ilusiones subjetivas son provocadas exclusivamente por defectos en la estimulación sensorial y no, tiene que ver básicamente con asuntos emocionales o expectativas del sujeto. La 4 sí es verdad, las ilusiones objetivas pueden reproducirse experimentalmente, por ejemplo, eso de la taza que les dije a ustedes, eso lo podemos reproducir, tú lo puedes reproducir en tu casa y vas a ver que esa cuchara igualito se va a ver como torcida, así lo hagas varias veces y todo el mundo lo va a ver así. La respuesta es la A, 1, 2 y 4. En la número 14, la respuesta es la B, verdadero, verdadero, falso, verdadero. La ilusión es una percepción distorsionada de un estímulo real, como ocurre en la confusión de Mateo. Claro, porque Mateo confunde una cortina, correcto, con una persona, y a veces es ilusión, porque existe el estímulo. Las alucinaciones pueden surgir sin la presencia de ningún estímulo externo, como en el caso de la prima de Mateo. Claro, la prima de Mateo sufre esquizofrenia, ¿no? Y va a ver cosas que no existen, eso es verdad. Las alucinaciones solo se presentan durante el sueño falso, se presentan en la vida real, concreta. Las ilusiones pueden considerarse normales si ocurren en condiciones de baja visibilidad, estrés o fatiga. Claro que sí, cualquier persona que tiene problemas de visibilidad o está estresada o está cansada, va a haber ilusiones, o sea, mejor dicho, va a distorsionar un estímulo, ¿cierto? Me quedo con la última, que justamente tiene que ver con lo que les expliqué de la teoría de las teorías cognitivistas del reconocimiento de formas. Ahí, primero, van a usar un geón, ¿ya? Lo de la base cilíndrica, lo de la lámpara, es moldes tridimensionales o geones. Luego, lo de las líneas difusas, si se concentran en los bordes rectos y curvos, análisis de rasgos. Y luego lo de que su hermana rápidamente ve un símbolo impreso en la pared, esa es igualación a una plantilla o a un patrón. La respuesta es la E, ¿correcto? Ahí está todas las respuestas. Listo, chicos, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Chao, chicos. Chao, chao, chao.